y esto lo reconoce la Iglesia claramente, que a lo largo de la historia, pues hubo sacerdotes casados y totalmente bien, o sea, era lícito y completamente dentro de la doctrina, dentro de el gobierno del Papa, ¿no? Hola padre, ¿San Pedro Apóstol de Jesús era casado? ¿Qué pasó con su matrimonio luego de volverse apóstol? Ya Reggie Medina, tengo un video sobre esto en Un Sacerdote Millennial, allí respondo más detenidamente y más detalladamente al respecto de San Pedro. Evidentemente él era casado, tenía una suegra, entonces era casado. Supuestamente tuvo inclusive una hija que se llama Santa Petronila y está dentro del martirologio, es decir, que la Iglesia Católica reconoce que esta Petronila muy probablemente era hija de San Pedro. También sabemos por algunos historiadores del tiempo de los primeros cristianos, en la historia eclesiástica, por ejemplo, de San Eusebio, espero no equivocarme, si no me disculpan, pero ahorita no tengo claro el nombre, me parece que es San Eusebio, ¿sí? Y también San... no recuerdo ahorita el nombre, discúlpenme, ¿no? Para los nombres a mí me cuesta un poquito. Entonces, ellos en historia eclesiástica o en historia de la iglesia, mejor dicho, han dejado por escrito que muy probablemente, inclusive lo ponen como algo histórico, ¿no? Que la mujer de Pedro estuvo presente cuando él fue martirizado, ¿no? Estuvo allí presente. Entonces, probablemente hay algunas teorías. Probablemente ella estaba también dentro del círculo de los discípulos de Jesús. Sin embargo, como San Pedro ya tenía una misión específica, ya la relación que tenía con ella tuvo que haber sido muy probablemente como hermanos, ¿no? Sin embargo, no quita que inclusive haya tenido una relación también sentimental, normal como un matrimonio, ¿no? Sin embargo, algo nos intuye cuando San Pedro dice, lo hemos dejado todo por ti. Entonces, cuando él dice que lo hemos dejado todo por ti, y se ha hablado de dejar padre, madre, hermanos, ¿no? Entonces, probablemente entonces, la relación que tenía ya con su esposa no era necesariamente una relación ya de padre de familia que está todo el tiempo en la casa, sino que como se hicieron discípulos de Jesús, probablemente lo siguieron como discípulos, ¿no? Y ya era su centro Jesús, ¿no? Inclusive existe o existía, no sé si actualmente se ha dado, pero eso sí ya se dio una vez, podría darse otra vez, un permiso del Papa para que dos personas que están casadas, que son un matrimonio, tengan la autorización del Papa para entrar a un monasterio. Eso se ha dado en la historia de la iglesia así. Un Papa ha dicho, ustedes dos están casados, pues les doy permiso para que entren a un monasterio y allí vivan una vida de entrega al Señor, evidentemente viviendo el celibato, ¿no? O la castidad, la abstinencia, ¿no? Para que ya no tengan relaciones íntimas. A eso se le conoce como un matrimonio josefino. Matrimonio josefino en el sentido de que no tienen relaciones, pero después evidentemente de tener hijos o de haber tenido ya una relación íntima, ¿no? Dentro de los matrimonios normales, comunes que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, esa es una teoría, ¿no? Que parece ser la más acertada históricamente, y la otra no parece ser la más acertada, que es que ella haya muerto, ¿no? Que no estuviese viva, pero no según lo narran algunos historiadores, ¿no? Entonces, esto no tiene ninguna complicación para nada, porque sabemos que el matrimonio no está opuesto al sacerdocio. Por ejemplo, en la Iglesia Oriental, allí todavía se casan los sacerdotes, no todos, algunos se casan y son sacerdotes. Algunos anglicanos que tienen familia y que han sido sacerdotes en la iglesia anglicana, vienen a la iglesia católica, son ordenados otra vez porque allá no es válida la ordenación, y pueden ser dentro de una jurisdicción específica, una prelatura, ellos, o un ordinariato, perdón, así se llama más específicamente, ellos tienen una pastoral como sacerdotes, aunque son casados. Y también en la iglesia católica de Occidente, aquí, en un punto de la historia, evidentemente los sacerdotes, hasta los obispos, eran casados, ¿no? Y por eso tenemos las cartas de San Pablo, donde dice a sus hijos espirituales que solamente se casa el obispo una vez, ¿no?
que no haya tenido una segunda esposa, ¿no? Aunque algunos quieren también espiritualizar esto al punto de llegar a decir, pero se refería casado con la iglesia. Bueno, si es con la iglesia no se puede casar dos veces, ¿no? Bueno, son solamente algunas indicaciones para tener en cuenta que, y esto lo reconoce la iglesia claramente, que a lo largo de la historia, pues hubo sacerdotes casados y totalmente bien, o sea, era lícito y completamente dentro de la doctrina, dentro de el gobierno del Papa, ¿no? Pero luego llega a través de algunos concilios, por ejemplo el concilio de Elvira, ¿no? Donde ya se va acentuando el celibato, y ya que los mismos sacerdotes preferían no casarse, se hizo luego una norma en la iglesia occidental. ¿A qué se refiere la iglesia occidental? Toda América Latina, Centroamérica, Estados Unidos, Europa, África, ¿no? Entonces toda esta región, que es prácticamente la más amplia y grande de católica, no nos casamos los sacerdotes porque hay ya una normativa al respecto. Esto no es algo de derecho divino. ¿Qué significa derecho divino? Que Dios lo haya dicho, que los sacerdotes no se casen, no. Es de derecho solamente eclesial. Y por ello, entonces nosotros nos acogemos al derecho eclesial, que nos pide que para ser sacerdotes en la iglesia occidental tenemos que guardar el celibato. Si en cambio estamos en la iglesia oriental, tenemos la opción de casarnos o de no hacerlo, ¿no? Entonces eso para que lo tengan también claramente, porque luego vendrá un hermano protestante y les va a decir, pero en la Sagrada Escritura nunca dijo Dios que no se casen los sacerdotes, pobres ellos que no se casan, andan por ahí reprimiéndose, ¿no? Entonces ustedes ya díganle, a ver, es verdad, Dios no ha dicho que no se casen. Sin embargo, ellos han querido optar por esto. Y ha sido tan amplia la opción por el celibato que se convirtió en la Iglesia Occidental en una tradición, en una normativa. ¿Algún momento eso puede cambiar? Podría en teoría hacérselo, ¿no? Sin embargo, no parece que sea lo más oportuno y conveniente, dado que es un tesoro muy grande, siguiendo el consejo de San Pablo, que dice: yo les recomiendo que si están solteros no se casen, para que entonces tengan un corazón indiviso y den todo al Señor, ya que la mujer casada, el hombre casado, tiene el corazón dividido, para Dios y para su esposo, para su esposa. Siguiendo esta recomendación, entonces los católicos de Occidente hemos preferido guardar el celibato. Y regresando al punto que nos traía a esta conversación, a esta explicación, entonces no habría ningún problema, ningún conflicto que San Pedro haya tenido una esposa viva, ¿no? Viva. Según lo que he presentado, parece que lo más históricamente real es que estuvo y les acompañó, inclusive estuvo presente en el martirio de San Pedro, y también probablemente tuvieron una hija, la cual ha quedado dentro del martirologio con el nombre de Santa Petronila, ¿no? Bien, eso para que lo tengan allí presente, ¿ya? Lo pueden confrontar también tranquilamente con la historia y también la doctrina de la iglesia, ¿no? Que habla al respecto. Sí, María del Carmen, justamente San Pablo lo menciona en sus escrituras, que recomienda no casarse, y él mismo dice que eso no viene de revelación de Dios, sino que es su criterio, su punto de vista, pero también tiene el Espíritu, dice, ¿no? No he recibido por revelación, pero se los recomiendo porque yo también tengo el Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu Santo. Y por eso es algo que hay que tomar muy, muy en cuenta.